Bueno, la verdad es que muchas veces se ha hablado y se habla de lo que es un cliente. Yo creo que si alguna palabra se ha repetido en los últimos años, si algo obsesiona a todas las compañías, sean de cualquier tipo, es ofrecer y dar a sus clientes lo mejor. Ahora, ¿quién es nuestro cliente? Esa es una pregunta que es importante responder. Y ahí, evidentemente, hay una primera clasificación, que son aquellos que ya nos han comprado, que ya utilizan nuestros servicios o nuestros productos, y aquellos que potencialmente están dispuestos a comprar o necesitan y no están utilizando todavía esos productos o esos servicios. Tan importantes son unos como otros, puesto que lógicamente de unos vivimos, de los otros viviremos. Y lo que tendríamos que tener en cuenta es precisamente eso. El cliente es tan importante que nos da nuestra razón de ser. Vivimos gracias a ellos, cobramos nuestros sueldos gracias a ellos, damos beneficios gracias a ellos. Por lo tanto, si algo es importante dentro de una organización, si algo define a una organización, son sus clientes. La satisfacción de estos clientes, además, definirá muy claramente la excelencia de nuestra compañía y lo que nosotros seamos. Muchas veces también cuando se habla de clientes se entiende que cualquiera que se acerca a nuestra compañía para comprarlo es un cliente. Y ahí también tendríamos que hacer una pequeña parada. Nosotros tenemos la obligación de dar el máximo a cualquiera que esté dispuesto a darnos la contraprestación necesaria para que podamos hacerlo. Muchas veces, eso también es algo importante recordar, hay clientes que nos exigen sin querernos dar la contraprestación o monetaria o de cualquier otro tipo que exige el esfuerzo que nosotros hacemos. Por lo tanto, cliente será aquel que esté dispuesto a pagar por nuestro servicio, por nuestro producto, aquello que nosotros consideramos es justo. Y nosotros estaremos dispuestos a entregarle aquello que prometemos e incluso mucho más de lo que le hemos prometido. Estos clientes, además, aquellos que ya están con nosotros, van a ser nuestros mejores comerciales, puesto que si nosotros los tratamos bien, si nosotros somos capaces de darle el máximo, serán los que hablen bien de nosotros y consigan que otros que hasta ahora no lo son, acaben estando dentro de nuestra lista. Por lo tanto, es lo más importante, es nuestra razón de ser, es nuestra vida. Las compañías están hechas para vender a los clientes productos y servicios, no hay nada más importante que eso, y hoy no puede sobrevivir una organización sin que su foco principal y su cultura esté enfocada absoluta y totalmente a nuestros clientes. Hasta ahora hemos hablado de qué es un cliente y hemos dicho la importancia que tiene ese cliente para nosotros, para nuestra organización. Pero no cabe duda de que ellos, y en esta época es una exigencia absoluta, van a exigir el máximo de calidad en ese servicio que nosotros les podemos dar. ¿Y qué es la calidad? Porque la calidad es algo también, una palabra muy utilizada, una palabra que permanentemente está en boca de todos aquellos que tenemos clientes, pero difícilmente a veces uno es capaz de centrar lo que es esa idea. La calidad es un proceso, la calidad no es un punto determinado o un momento determinado. La calidad consiste en que todo el proceso que vive un cliente con nosotros sea de su máxima satisfacción. Entonces, ¿en qué podemos basarlo? Simple y llanamente en que el servicio funcione, simple y llanamente en que el producto tenga las características que nuestra publicidad tiene. Bueno, yo creo que eso es condición necesaria, pero en ningún caso es condición suficiente. La calidad, al ser un proceso, depende en gran medida de lo que internamente ocurra en nuestra empresa. Es decir, aquí aparece algo que para nosotros es fundamental, que es el cliente interno. Si nosotros no somos capaces de tratar al conjunto de las personas que están en esa cadena que aporta valor a nuestro cliente, como si a su vez ellos fueran clientes nuestros, aunque simple y llanamente sean compañeros de nuestro trabajo, bueno, el final no va a ser el que nosotros perseguimos. Si nosotros somos capaces de que dentro de esa cadena cada eslabón aporte al siguiente el máximo de satisfacción, el máximo de servicio, el máximo de calidad, cuando lleve el último, que es al cliente final, lógicamente ahí sí habrá una percepción y un servicio que sea el máximo para el usuario final. La calidad depende de los procesos, la calidad depende de las personas, la calidad depende de los recursos que tengamos. Pero yo creo que si de algo depende la calidad de verdad, es de la actitud que las personas que hay en una organización tengan sobre eso.
Y sobre todo no olvidemos que aquellas personas que están en primera línea, las personas que tienen que atender a nuestros clientes, los que están dando la imagen de nuestra organización, los que consiguen que al final el cliente firme el contrato para comprarnos, necesitan de todo el conjunto de la organización para conseguir llegar a hacer algo. Por lo tanto, esos son nuestros clientes. Probablemente nosotros estemos dentro de una oficina, probablemente a lo mejor ni siquiera veamos a un cliente externo nunca, pero si nosotros no tenemos el convencimiento de que las personas que están en nuestra organización sirviendo al cliente son a su vez nuestros clientes, es muy difícil que consigamos esa calidad. Por lo tanto, obsesionémonos con que el funcionamiento interno, basado en los procedimientos que tengamos, que el funcionamiento interno y la motivación de la gente que hay sirviendo dentro de esta compañía y que los recursos que se ponen a su disposición sean lo mejor posible, porque si esa estructura funciona, si cada uno consideramos que tenemos un cliente aunque no sea el final, entonces es cuando conseguiremos la calidad. Siempre tenemos que conseguir que un cliente tenga la absoluta sensación no solamente de que le hemos dado lo que le hemos prometido, sino que incluso le hemos dado algo más de lo que le hemos prometido, porque de esa forma él estará dispuesto a darnos la contrapartida que le exigimos como precio de ese servicio o de ese producto. Bien, hemos hablado de que dentro de la calidad hay tres puntos fundamentales: los procedimientos, las personas y los recursos. Hablemos primero de los procedimientos. Mucha gente tiene la sensación de que el procedimentar algún proceso significa poner un cinturón, hacer menos flexible a una organización. Y no hay nada más lejos que eso. Un procedimiento es absolutamente necesario para que al final todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Sin duda alguna, los procedimientos tienen que ser flexibles, los procedimientos deben ser modificados cada vez que se necesite, los procedimientos deben estar orientados a nuestros clientes, porque son ellos los usuarios finales de todo esto. Pero no hay nada más importante que sistematizar las cosas que hacemos. Si ha habido algo que ha permitido a muchísimas organizaciones alcanzar un nivel de excelencia, es hacer procedimientos, hacer que las cosas tengan una forma de hacerse, que se controle cómo se hace, que sea posible poner unos estándares, que sea posible medir si esos estándares se están cumpliendo, que hagamos algo que dentro de la racionalidad, lógicamente, y dentro de la flexibilidad, insisto, y dentro de la escucha a las personas que están utilizando esos procedimientos que van a hacernos y van a darnos información para poderlos mejorar, sean aquellos sobre los que se base la forma de hacer dentro de una organización. Un buen procedimiento genera cultura, un buen procedimiento genera una disciplina interna absolutamente necesaria, un buen procedimiento nos dará las formas de comunicarnos entre nosotros y de saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Luego, por lo tanto, esa especie de mala imagen que tienen los procedimientos como algo muy racionalista, que evita la creatividad y que no permite que las personas tengan una posibilidad de hacer las cosas bien, deberíamos desterrarla. Los procedimientos son necesarios y los procedimientos son tan útiles que nos van a permitir llegar a los estándares que los clientes quieren. Bueno, hablemos del segundo punto, hablemos de las personas, de la gente que está involucrada en todo esto. No hay nada más importante. Quizá lo único que distingue a una empresa de otra es la gente que está dentro de esa organización. Ahora bien, ¿cómo involucrarlos dentro de un proceso de calidad en el servicio al cliente? Lo primero, y refiriéndome a lo que hemos comentado sobre procedimientos, es que a las personas los procedimientos les deben servir para mejorar, les deben seguir y les deben indicar cuál es el camino que tienen que recorrer. Nunca deben conseguir que las personas se conviertan en meras máquinas o en meros robots para hacer determinadas cosas. Los procedimientos están al servicio de las personas, no las personas al servicio del procedimiento. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque al final las personas son lo más importante y lo único que nos va a hacer distinguirnos de los demás de verdad. Pero, ¿cómo se dirige a esas personas? ¿Qué hay que hacer con esas personas? Lo primero que hay que hacer es entrenarlas. No hay ninguna actividad humana, ninguna, que no necesite un entrenamiento. Los mejores atletas, los mejores jugadores de fútbol, los mejores jugadores de baloncesto, los número 1 del mundo, entrenan todos los días para poder llegar a ser los mejores. Por lo tanto,
todo directivo debe encargarse de que su gente esté lo mejor entrenada posible para hacer lo que tiene que hacer. No podemos exigir que la gente haga determinadas cosas si no les damos el entrenamiento, si no les damos el apoyo necesario para poderlo hacer. Apoyo desde dos puntos de vista. Uno, cómo tengo que hacer las cosas, enséñamelo y entréname a hacerlo. Dos, siendo el ejemplo de lo que tengo que hacer. Si yo, como responsable de un grupo de personas, no doy el ejemplo absoluto de cómo se hace algo, y en este caso sería el servicio al cliente interno o externo, es muy difícil que pueda exigir a los demás que hagan lo mismo. Como hablábamos, esto es una cadena, y es una cadena que empieza por lo de más arriba, empieza por los responsables últimos de la compañía y sigue bajando hasta el final del todo. Por lo tanto, las personas que estén involucradas directamente en el servicio al cliente tienen que tener unos magníficos procedimientos, pero magníficos procedimientos que estén a su servicio. Insisto, no que los procedimientos hagan y cieguen a estas personas. Segundo, tienen que ser entrenados, tienen que ser de alguna forma puestas en las mejores condiciones para poder hacer lo que tienen que hacer. Y tercero, tienen que tener el ejemplo diario y continuo de aquellos que les dirigen. Ahí es donde está el liderazgo. Un líder es en estos momentos sí un ejemplo absoluto de lo que hay que hacer. Hemos hablado de entrenar, hemos hablado de que los directivos tienen que convertirse en entrenadores, pero muchas veces cuando hablamos de entrenar también nos hemos dado cuenta que en muchas organizaciones eso se equivoca. Se piensa que entrenar a alguien es enviarle a un curso de formación a las afueras y con una empresa que se lo dé. Que también, evidentemente, eso es importante porque muchas veces hay determinadas técnicas o determinadas habilidades que grandes especialistas tienen que explicarnos. Pero si algo es importante en ese entrenamiento y si algo hace que los número uno consigan llegar a ser número uno, precisamente es esa retroalimentación. Es decir, cuando yo estoy haciendo las cosas, que alguien me dé esa retroalimentación, que me diga, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, y si lo estás haciendo mal es por esto, por esto, por esto y por esto. Me dé las razones y me indique qué cosas son las que tengo que cambiar. Eso significa apoyarme, eso significa darme la sensación de que yo soy importante y además de que tengo a mi lado a esa persona que va a conseguir ponerme en las mejores condiciones del mundo. Eso es un entrenador, eso es lo que de verdad es hacer un cierto coaching. Eso es lo que va a permitir a la gente sentirse segura de sí mismo. Entrenémosles, elijamos en cada momento cuál tipo de entrenamiento es mejor. A veces tenemos que llevarles a un especialista de fuera, perfecto, pero en la mayoría de las ocasiones va a depender de nosotros, va a depender de que nuestro trabajo se focalice en hacer que ellos sean los mejores. Y para eso debemos dedicar mucho tiempo a decirles cómo se hacen las cosas, cómo queremos que las hagan y a observarles cuando las hacen, de tal manera que podamos decirles, mira, esto bien y esto mal por este tipo de razones. Por lo tanto, ese en este caso es el liderazgo. Entrenamiento y su elección y apoyo, básicamente para que la gente pueda llegar a hacer lo que tiene que hacer, que no siempre es fácil. Pasemos al tercer punto, que son los recursos. Quizá algo fundamental, algo que si nos falla no vamos a poder hacer nada, aunque evidentemente tiene que estar total y absolutamente unido a los procedimientos y a las personas. El recurso es el balón cuando uno quiere jugar un partido de fútbol. Uno puede haber tenido toda una táctica que da el entrenador. Uno puede haberse pasado muchas horas entrenando a la gente, pero si al final no hay balón para jugar al fútbol, pues difícilmente se puede jugar el partido. No es que sea absolutamente único para poder ganar el partido, pero sí es fundamental como los otros tres pasos. Tiene que estar indisolublemente unido a lo que hemos dicho antes. Los recursos siempre van a ser escasos. La gestión lo es por limitaciones, porque tenemos limitaciones. Por lo tanto, nunca los recursos van a ser todos aquellos que necesitemos. Vamos a tener recursos materiales, vamos a también tener recursos inmateriales. No olvidemos que la inteligencia de las personas, su capacidad de improvisación, la capacidad de entendimiento de las necesidades del cliente también es un recurso. La cabeza, la inteligencia, la creatividad de la gente es un recurso importante. En aquellos recursos materiales
pidamos aquellos que necesitamos. Muchas veces las organizaciones no dan los recursos no porque no quieran, sino porque no son conscientes de que de verdad ese recurso se necesita. Hagamos que la gente que está en toda esa cadena de valor que tiene que llegar al final del cliente diga, exprese claramente qué es lo que necesita. Veamos dentro del presupuesto que tenemos hasta dónde podemos llegar y démosles el máximo de los recursos disponibles, porque esas inversiones, que muchas veces no son y no nos dan la rentabilidad a corto plazo, a largo plazo nos van a hacer que seamos únicos frente a un cliente. De todas formas, hay muchas veces que cuando tenemos los recursos delante de nosotros, somos lo suficiente poco creativos como para no darnos cuenta de que utilizados de diversas maneras son enormemente grandes y enormemente positivos. Cuando uno es más joven, cuando uno es niño y quiere jugar de verdad al fútbol, a veces ni tiene campo, ni tiene porterías, ni tiene un balón, ni tiene cosas de estas. Y sin embargo, no sé cómo, nos las arreglamos para al final, con una pelota hecha a base de papel y con 2 jerseys puestos en cualquier sitio, acabamos jugando un partido maravilloso y lleno de imaginación. Yo creo que con los recursos pasa un poco lo mismo. Muchas veces tenemos cosas que podemos cambiar, que podemos darle otra orientación, que podemos utilizarlos mucho más creativamente. Pero claro, al final volvemos a lo mismo. De eso depende de las personas, eso también se entrena, eso también tiene ejemplo por parte del líder, eso también debe ser auspiciado por parte de la organización para que se utilicen los recursos de la forma más creativa y mejor posible. Y cómo no, nuestros propios procedimientos van a hacer que tengamos las capacidades de comunicarnos entre nosotros y ver cómo los podemos utilizar. Por lo tanto, si unimos al final procedimientos, personas, recursos y hacemos que todo ello trabaje de una manera unificada y de una manera que realmente aporte valor, ahí es como conseguiremos que la calidad en el servicio al cliente sea máxima y sigan comprándonos, que es nuestro objetivo. Bueno, muchas veces me he preguntado qué sería un partido de fútbol sin jugadores, o qué sería un partido de baloncesto sin esos jugadores, o una carrera de coche sin los pilotos. Y la verdad es que no sería nada, no tendría ningún sentido. Ellos son los que hacen que al final todo el trabajo de un equipo, bueno, tenga sentido. De alguna forma es lo mismo con la gente que está en la primera línea de las organizaciones. Ellos son los que al final hacen que los goles estén, que las canastas se metan o que las carreras las ganemos. Ellos son la imagen de nuestra compañía, ellos son los que van a hacer que nuestra compañía esté vista de una forma o de otra. Por lo tanto, toda la organización debe trabajar basándose en un solo objetivo: cómo ayudamos a que los jugadores, a que la primera línea acabe marcando goles. Si todo lo que hemos hablado antes es tan inflexible, es tan limitador, que no deja a los jugadores ni siquiera pensar en un momento por sí mismos, ni tomar una decisión en una jugada arriesgada, ni ver lo que está ocurriendo en el partido, convertimos a esa gente en auténticas máquinas incapaces de pensar. Y eso no gana partidos. Los partidos también los gana la imaginación, los partidos también los gana la forma distinta de hacer las cosas. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente fundamental que toda la parte de atrás, esa que muchas veces no se ve cuando un equipo gana una Copa de Europa, un campeonato del mundo, tiene que estar enfocado a ayudar a los jugadores, no solo a limitarles. Si el fisioterapeuta lo único que dice es no te muevas, no hagas, no pongas, no digas, pues al final lo único que creamos es jugadores miedosos que lo único que ven es cómo se van a lesionar. Si el fisioterapeuta hace su trabajo enfocado a cómo les da más libertad y a cómo les hace más fuerte la musculatura, lo que obtendremos son jugadores capaces de reaccionar ante situaciones muy complicadas que se dan en todos los partidos. Ninguna organización, ningún procedimiento, ningún líder es capaz de ver todas y cada una de las posibles situaciones que a la primera línea se le pueden dar. No puede dar todo el entrenamiento para todos y cada uno de los posibles clientes a los que se va a enfrentar. No puede tener perfecta y absolutamente establecidos todos y cada uno de los procedimientos que hubiera. Por lo tanto, lo que también tiene que dar es cierta libertad a su gente, cierta capacidad de decidir, cierta capacidad de imaginar y una capacidad de crear, que es lo más bonito que hay. La organización, todos tenemos que estar enfocados a que eso sea lo que funcione.
Hace tiempo, hablando con un gran directivo español, me decía que una organización es como un árbol, que en realidad los directivos y toda la gente que dirige esa organización son las raíces, que no se ven y que no tienen por qué verse, y que ellos son los que dan, alimentan, los que hacen que el árbol dé unos frutos o dé unas hojas preciosas. Bueno, pues para que esas hojas estén, también tienen que acostumbrarse por sí mismas a que a veces haga frío, a que a veces haga calor, a que a veces no todo funcione correctamente y tengan esa capacidad de decidir por sí mismo. Tenemos que conseguir profesionales, no niños dispuestos a obedecer órdenes. Esa es la gran jugada, la gran baza que tenemos. Hacer que nuestros jugadores sean capaces de enfrentarse ante lo más inesperado. Por supuesto con táctica, por supuesto con buenos masajes del fisioterapeuta, por supuesto con buenos balones y con buenas botas para jugar, pero dándoles un margen a la imaginación y a la decisión.